Regístrate en el canal Señora Hermosa. Arina soñaba con el invierno. Nevado, helado, feroz. Igual que ella en su infancia, en su pequeño pueblo del norte, donde vivían en las afueras. La nieve se acumula debajo de la ventana y la madre calienta la estufa. Hace calor en la cabaña, incluso con una camisa de verano. Huele a pan recién horneado, a repollo agrio y, por alguna razón, a clorca. Probablemente los padres estén volviendo a encender fuego para hacer mermelada, y aquí está la maravilla y el aroma de una química incomprensible. El bosque comienza a 3 cuadras de la casa. Si las heladas se ven reforzadas por condiciones extremas, salen los lobos. Hambrientos y enojados, la gente no toca, ya saben lo dolorosamente que pueden fabricar sus armas. Como desgarran la piel del lobo en pedazos. Pero los animales despreocupados, adecuados para cobertizos viejos, lamen las endebles puertas. Es como comprobar la entrada a la fortaleza en la cama del anfitrión. Un par de lobos aquí y allá, el resto del rebaño está en la chabola. Y ahí, recuerda al bebé con cuernos, como los llamaban. Hace unos años, desde el territorio de Tabropol, trajeron a su ciudad un invierno local raro, estable y duro, la raza ovina. Ejemplares tan pequeños de esta raza valían el peso de oro, pero los lobos no servían para nada. Esa noche, los lobos se mostraron completamente descarados. La arena da miedo y miedo. Los depredadores ya están en casa. De ellos sopla la escarcha y el frío. Y la muerte. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los vecinos? ¿Por qué la dejaron sola con los problemas? Nadie tiene prisa por ayudarla. Solo el frío penetrante e insoportable paraliza cada vez más su cuerpo. La estufa no calienta por alguna razón. A través de la fina sábana, Arina siente el contacto helado del metal en su espalda, hace un esfuerzo increíble y de un tirón se rompe los ojos. ¿Dónde está ella? La pesadilla continúa y, al despertar, la mujer descubre que tiene la cabeza cubierta con una sábana azul. Hace mucho frío en la habitación. Es poco probable que la temperatura supere la marca 0. Con su mano derecha, Arina intenta encontrar el hilo del pulso en su mano izquierda. ¿Ella murió? ¿Qué le pasa? Pero el pulso late suavemente. Es difícil para ella o para su exenfermera de atención de emergencia determinar si el paciente todavía está caliente y vivo o si ya se ha rendido para siempre. ¡Qué broma más tonta! ¿Cómo volvió en sí? La memoria traidora se niega a responder a estas preguntas. Estos son los trucos. Ella vio cosas diferentes en su vida, pero para ser así, casi no en el reino de Aida, no existía tal cosa. Ahora no basta con que aparezca el mítico juez Minos con sus insidiosas preguntas sobre ¿cómo llegó a esta vida? Ella no es una docena frágil. Ahora ella descubrirá qué es qué. Una mujer completamente congelada comienza a comprobar si sus manos y piernas están seguras, palpando el cuerpo en busca de heridas y lesiones. Todo funciona, todo está intacto. No es una película de terror, la invitaron a filmarla y se olvidó de ella. Pero esto es una tontería. La República Checa es un país civilizado y ella es una empresaria experimentada que recientemente compró una pequeña red de varios cafés en el asentamiento provincial de Louny, en el distrito de Ústecki. La principal marca de espuma en ellos es la cervecería, una antigua empresa con nombre y tradiciones. Al principio, Arina era la líder de esta producción de cerveza en Rusia. Pero entonces su marido le dijo que se arriesgara y se mudara a la República Checa, donde el líquido ámbar fluía a través del río. Incluso en una pradera en miniatura no hubo problemas con los turistas, invitados de diferentes países. En el incendio no resultará que el caso sea confiable. Detrás de la pared se escuchó un ruido confuso, se dieron pasos y la arena quedó en silencio. Alguien le dijo que no debía identificarse ahora, para saber en qué detective estaba involucrada. El superior susurró que la situación huele a crimen. Necesitamos descubrir dónde crecen las piernas debido a este terrible frío. Las luces estaban encendidas en la habitación. 3 personas entraron a la habitación. El marido de Arina, una joven. Un hombre con uniforme médico azul oscuro. Los 3 hablaban ruso.
Su marido era solista de este trío. Doctor, estoy destrozado. La muerte de mi esposa es una pérdida terrible. Qué caso tan cruel y desafortunado. Esta terrible caída suya dividió mi vida en un antes y un después. Para apoyarme, para estar conmigo. La policía dijo que mañana se realizará el procedimiento de identificación, pero nos gustaría ver el cuerpo ahora para asegurarnos de que está allí, de que no hay ningún error. Le agradeceremos su fidelidad a nuestra desgracia. Arina estaba en un ataque de ira. ¡Qué hermana! ¡Qué caída! Ella no recordaba nada. ¿Está en una morgue? Esto no fue suficiente. Ahora su marido quiere asegurarse de que su cuerpo descanse sobre una de las mesas. No podía imaginar tal escenario ni siquiera en un sueño terrible. Mientras tanto, Patulogonat una vez más miró atentamente a las personas que dependían de su institución departamental, dijo en voz baja: entiendo su dolor, señores, pero no puedo violar las instrucciones. Por favor, tenga paciencia. Mañana os mostraré todo en presencia de representantes de los órganos internos. Vamos, te acompañaré hasta la salida. Caminó hasta el rincón más alejado de la habitación y, ante Arina, le susurró claramente a una mujer. Max, no se te puede confiar nada. Ni siquiera podrías matar a tu esposa con total garantía. Chequi, esto no es Rusia. Aquí viven ciudadanos respetuosos de la ley. Nadie aceptará dinero por servicios dudosos. Incluso en una pequeña ciudad de provincias como Louny. Gracias porque el médico local también viene de Rusia y entiende a sus compatriotas en media palabra, aunque no violó la ley. Esperemos tranquilamente el proceso de identificación oficial. Mañana todo estará en su lugar. Mientras venían a mi hotel, los extrañé mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos solos. Es insoportable esperar tanto hasta que te deshagas de tu antigua esposa. Arina, quien arrojó todo al calor y al frío durante toda esta escena, estaba tensa. Ella tiene años. Ella objetivamente sabe que es muy buena con ambos. Y su marido es solo 7 años menor que ella. ¡Qué vieja es! ¿Cuántos hombres llevan muchos años intentando conseguir su puesto? Llevan 5 años casados con Maxim. ¿Qué está pasando todo este tiempo? Compartió con ella un trozo de pan condicional y una cama. ¿Un mentiroso y un hipócrita? Ella lo llevará a él y a su amante al agua. Pero ella no puede soportarlo. Necesitamos pensar en algo. No queda mucho tiempo antes de la identificación. Está previsto para mañana. Tras este desagradable procedimiento, ya debería tener un plan. ¿Cómo lidiar con enemigos inesperados? Pavel se sirvió una gran taza de café fuerte, sacó una tableta de la caja y empezó a hojear las páginas del servicio cinematográfico para elegir alguna película ligera y positiva en ruso. Launey vivía tranquilamente detrás de la pared de la morgue, con un horario establecido desde hacía mucho tiempo. A las 6 de la mañana ya abrían pequeñas panaderías. Inmediatamente los alinearon. Los residentes caminaban apresuradamente por las calles desnudas hasta sus lugares de trabajo, sin olvidar tomar el té de la mañana con fruta fresca. Solo fuera de las ventanas del café brillaba una luz hospitalaria que invitaba a pasar la velada en agradable compañía. Extrañaba mucho a Rusia, donde todo era diferente. La vida cotidiana en la patria latía sin parar. Pero aquí en la República Checa no le habló a nadie sobre la nostalgia. Qué extraños a veces se entrelazan los destinos humanos. Llegó a la encantadora capital europea como turista y se quedó allí durante mucho tiempo. No se trasladó de la encantadora ciudad de Privolskoye a la empinada calle del pueblo de Louna con una varita mágica. Fue necesario un año entero. Se mudó aquí por orden de su corazón y se enamoró de la joven checa que conoció en Praga. Tuvo una pelea. Ella era. Trabajó en el laboratorio de medicina de la corte. Fue guía en la capital checa. El primer día de su encuentro, caminó detrás de un guía sonriente por el puente de Karlov, admirando cada estatua y sintiendo que pronto partiría hacia esta mujer en el fin del mundo. Aprendió ruso especialmente, al menos porque el flujo de turistas de habla rusa en la República Checa iba aumentando en progresión geométrica.
Su tarifa por las excursiones aumentó en 2 en la Agencia de Conocimiento de Lenguas Extranjeras. La joven apenas logró acompañar a todos los nuevos grupos de refugiados a la aura mística de Praga. Ella también prestó inmediatamente atención a Paolo. Destacaba demasiado en comparación con los demás de este grupo. Todo el mundo intentaba huir de las obras maestras de la arquitectura gótica a la cervecería más cercana. Esta bebida era una marca local que atraía a viajeros mucho más felices que a los aburridos que estudiaban los lugares de interés. Lindo. El hombre adulto estaba aburrido de su raza. Escuchó atentamente todas sus historias. Al final del paseo, grabó por primera vez un paseo nocturno por Voltava en un bonito y pequeño barco. Después de asegurarse de que por la tarde podría volver a cruzar el río, Pavel se dirigió al hotel. Quería ponerse una chaqueta elegante. Jeans a la moda para lucir más joven. Iba a llamar a Jana para una cita. Soñaba con hipnotizar su imaginación, sabiendo que no es estúpido en apariencia y que le gustan las mujeres. Ya tenía un matrimonio en su alcancía. Sin embargo, no del todo exitoso. Rompieron con la redacción, no se llevaban bien con los personajes. Persona que no se quedó quieta. En lugar de preparar la cena para la familia, se apresuró a ir a la fiesta. Pero la pregunta era si tendría una camisa limpia para mañana, para ir al trabajo. Ella puso los ojos en blanco desesperadamente y respondió. Aprende a pulsar los botones de la lavadora, elige un programa de ahorro para que luego no sea necesario planchar. Pavel, enredado en las realidades cotidianas de la vida hogareña, lo entendió. Que su amor no terrenal era probablemente una atracción física elemental hacia una esposa apetitosa. Al conocerla más de cerca, resultó ser una mujer muy vacía y estúpida. Tan pronto como Pavel intentó hablar con ella sobre cualquier cosa que no fuera ir de compras a la tienda, ella empezó a extrañarlo. Se quedó hablando por teléfono durante horas, sin hablar de nada con amigos tan estúpidos. Una cosa para él siempre fue un misterio. Cómo su esposa logró obtener un título universitario de filólogo y trabajar como editora en la redacción de una de las revistas. Escribió notas sobre qué comprar y qué hacer con él con errores gramaticales. En respuesta a la oferta de Pasa de divorciarse hasta que se convirtieran en descendientes, ella pensó durante 5 minutos y luego se rindió. Lees mis pensamientos directamente. Me gusta un hombre allí, parece mirarme con interés. No es mi turno de engañar a mi marido, pero si rompemos, el camino hacia un nuevo amor estará abierto. Después de vivir juntos durante 4 años, se separaron como en un mar de barcos. Pavel no tenía ninguna atención femenina. Encontró fácilmente a sus amigos temporales. Como dijo su colega en el laboratorio, pasa, no seas cobarde. Un hombre libre suele resultar ser aquel que se permite estar sin complejos. Y hay muchas personas así en este mundo, amigo mío. Pavel no era ningún cobarde. A veces no recordaba ni el nombre ni la calle. Nunca quiso invitar a nadie a la oficina de registro. Y luego, 3 horas después, estaba listo para estar con Jana bajo cualquier circunstancia. Después de varias citas románticas, la joven checa no necesitaba mucho. Solo se propusieron algunas condiciones para poder estar juntos. Recordaba perfectamente esta lista. Jana no quería en absoluto mudarse a Rusia. Por eso tuvo que abandonar su tierra natal. Ella no iba a quedarse con la familia. Pablo tuvo que confirmar su título de médico y encontrar un trabajo en la República Checa. No registrarán oficialmente un matrimonio, vivirán en una casa civil y ella aún no está lista para ser madre. Dan la bienvenida al movimiento Child Free en su conjunto. ¿Tendrá hijos en el futuro? En Europa, las mujeres suelen nacer años después. Pavel estudió checo durante 1 año, mientras asistía a cursos de medicina que luego le permitieron confirmar su título. Volé hacia él a las costas del Volga. De vez en cuando iba a Praga para aprobar otros exámenes. Era casi un excelente estudiante en la universidad. Trabajar con cadáveres en un examen judicial le proporcionó conocimientos y habilidades adicionales. Recibió un certificado de que podía trabajar como anatomista en la República Checa. Solo le ofrecieron 2 vacantes. Uno de ellos estaba casi en la frontera condicional con Alemania.
El segundo lugar fue en la morgue de la localidad de Louny. Jana no aprobó ningún otro lugar. Ella, una guía en Praga, no iba a irse por el Salas a una ciudad de provincias. El problema era que, según las condiciones de su acreditación médica en la República Checa, ahora debía trabajar 3 años en uno de los lugares propuestos o negarse por completo a construir uno nuevo en el futuro. En la capital checa, una carrera más exitosa. Habiendo decidido correr un riesgo, Pavel accedió a alojarse en una morgue en un bonito pueblecito construido en el siglo XIX. Todos los fines de semana tenía una cita con Jana. En su terrible hogar médico rara vez aparecían cadáveres, excepto en la vecina ciudad de Žatec, donde la morgue estaba cerrada por reparaciones. Alguien de los habitantes partió hacia ese mundo. Jana y yo no nos llevábamos perfectamente. Todavía la amaba mucho, pero su frialdad le molestaba. Al principio lo anotó porque aún no se conocían bien. Intentó arreglarlo todo, pero nada funcionó. Jana resultó ser una mujer educada de manera puritana, pero no fue a los experimentos. Y afirmó que ella no lo necesitaba con tanta frecuencia como él. Le molestaba, cada vez se alejaba más de ellos. Estaba cansado de volver a Praga para abrazar a su amada, cada vez que escuchaba sus excusas y rechazos. Dejaron de verse al año y medio. Un día, Pablo no quería ir a ningún lado, persuadió a Jana para que se quedara sola y esperó pacientemente a que ella lo besara. Como si la batería estuviera descargada. El hombre todavía recordaba el tema de su pasión, pero no quería cargar con amor de él. El deseo de regresar a Rusia adquirió características cada vez más claras. Muy estricto. Faltaban algunos meses para que finalizara el contrato con el departamento médico checo. Se acostumbró a la tranquila ciudad de Louny, por lo que decidió confirmar su diploma nacional en este país europeo. ¿Quién sabe cómo será la vida en el futuro? El estatus y la experiencia adicionales no le impedirán. Pavel se dio cuenta de que no le importaba mucho el argumento de la película y decidió acortar el tiempo. Mañana, para identificar el cuerpo femenino traído de los muros de la iglesia de San Nicolás, estaba dispuesto a todo. No todos los días su cuerpo fue visitado por representantes de las autoridades policiales. En más de 2 años en el puesto local, era solo la tercera vez. Con este lamentable caso, todo fue muy extraño. Una rápida inspección mostró que la desafortunada víctima murió de un golpe estúpido y quedó fuertemente impresa en un agujero de madera en la puerta de entrada. El extraño templo era conocido en todo el distrito, ¿y qué hay en el distrito? A todo el país e incluso a Europa con su interior tallado en un árbol. Los artesanos crearon un altar abierto durante más de años. Todas las excursiones a Louny conducían a admirar sus obras antiguas. ¿Cuál fue el motivo para que esta hermosa mujer cayera justo a la puerta de la iglesia, entregando inmediatamente su alma a Dios? No hubo testigos del incidente. Las calles de Louny a menudo estaban vacías incluso durante el día. Y entonces se cerró la puerta detrás de los últimos turistas. El servicio había terminado. Al parecer ya era de noche, lo que llevó a la pobre mujer al templo sagrado a una hora tan tardía. Pavel decidió comprobar nuevamente cómo estaba el cuerpo del fallecido víctima de un accidente. Se acercó a la mesa de metal, que brillaba a los rayos de la lámpara con destellos plateados. Levantó una sábana azul claro. 2 ojos grises y deslumbrantes lo miraron. Al principio pensó que se estaba volviendo loco. La mujer se movió, tratando de cubrirse. Su cabello negro, como un aceite para el cabello, se extendía en diferentes direcciones. Un rubor escarlata ardió en sus mejillas. No te asustes tanto, por Dios que estoy vivo. Estaba en un profundo crepúsculo. Tan fuerte que apenas podía sentir mi pulso. Yo solía ser trabajador médico, algo así. Estoy en peligro, ayúdame. No tengo a nadie más a quien recurrir ahora y tú hablas ruso perfectamente, aunque yo ya hablo bastante bien checo. Y mi nombre es Arina. Pavel finalmente tragó saliva, ayudó a la mujer a sentarse y luego se levantó de la mesa al suelo. Su colega le habló de incidentes tan terribles en las morgues, pero fue el primero en enfrentarse al cadáver.
Observaba con curiosidad la vida de las víctimas, al mismo tiempo se subía la falda y luego suplicaba. No encontrarás ropa extra aquí por casualidad. Me siento incómodo y tengo mucho miedo. ¿No podrías haberme dado una taza de té dulce, o mejor aún, café? Te contaré mi historia ahora y luego tú decides si me ayudas o no. No puedo salir de aquí así. Y resultó que no tengo a dónde ir. Pavel se acordó, salió de casa y se perdió. Había un traje de trabajo limpio, calcetines abrigados, zapatillas de deporte viejas y oxidadas, suéteres mullidos con presillas en los hombros. Arisa se vistió con todo esto con un placer tan evidente que Pavel sonrió involuntariamente. Luego corrió hacia el microondas y calentó rápidamente un par de sándwiches de su propio caldo. Una pequeña tetera silba cómodamente sobre la estufa. Hay un café disuelto. ¿Estarás bien? Lo siento, olvidé presentarme. Pablo. Arina asintió en silencio. Su cuerpo empezó a calentarse un poco. El despertar de la pesadilla en la morgue ya no le parecía un sueño terrible. Aquí incluso se sirve café con sándwiches. Tuvo un destino difícil y bastante grotesco. Ahora ella recobrará un poco el sentido. Y contarle todo esto a un hombre que no conoce. Se apresura a regresar a su apartamento con Maxime en Launay. Ella no debería hacerlo más. Nuevamente se enfrentó a una terrible traición, pero estaba segura de haber encontrado en Maxime al hombre de su vida. Fue insoportablemente doloroso, insoportablemente triste. Ella apretó los dientes. Todas las emociones después. Arina siempre recordaba las palabras de su madre. Cada persona llega a nuestra vida en busca de experiencia. Ningún conocido es accidental. Ella ya entendía que Maxime voló a través de un cometa brillante para su destino, para experimentar lo amargo y cruel. Ella también sobrevivirá a esto. Ella no creía en el azar. El hecho de que la patóloga estuviera allí en la morgue, donde se alegró tras el intento de Máxima de sacarla, resultó ser una compatriota. Le pareció una buena señal. No en vano Dios se la llevó y la dejó en esta tierra. Ella todavía no ha cumplido algún tipo de destino aquí. Después de un par de sándwiches y una gran taza de café, volvió a preguntar si Pavel estaba dispuesto a escucharla y comenzó su relato. El hombre incluso decidió pasar la noche en el trabajo. En la oficina había un cómodo sofá para Arina. Ella le buscaría una cama y él se lo contó. La víctima que sobrevivió a la caída le sonrió. No sabían que hablarían toda la noche y se convertirían con aliados. Mi nombre es Irina. Empecé a hablar de mi mujer. No me gustaba mucho, pero esa era la voluntad de mis padres. En nuestra pequeña ciudad en el norte de Rusia, la palabra de los mayores, las leyes, estuve absorto en esto desde la infancia. Vivíamos pobres, en una casa antigua casi cerca de los bosques. Con cultivos pobres y huertas en forma de zanahoria fina y jugosa y patatas pequeñas. Era imposible alimentar a la familia con esta riqueza. Mi verdadero problema en la juventud fue mi apariencia. Fue como si Dios y la naturaleza me hubieran dado esta belleza como recompensa y me hubieran dado la oportunidad de hacer mi vida mejor, más hermosa. De hecho, todo resultó peor, más asqueroso. No he tenido un medio paso masculino desde que tenía años. Soy como un mono con pelo largo y negro. Con ojos grises y labios color coral, atraía la atención con su apariencia exótica y no local. Todo terminó trágicamente. El tonto del verano me atrajo al desierto, me ordenaron que me silenciaran después de lo sucedido y me sentenciaron. Tú, Irochka, tonto, será mejor que no hables. ¿Por qué tenéis esta vergüenza sobre toda la ciudad? Somos gente comprensible, tampoco se lo diremos a nadie. Me quedé en silencio. Afortunadamente, no dejé ninguna consecuencia por ese incidente. Y luego, cuando obtuve mi pasaporte, cambié la primera letra de mi nombre. Así se convirtió en Arina. Pavel escuchó a Arina y sintió una especie de cálida simpatía por ella. Incluso le surgió la extraña sensación de que conocía desde hacía mucho tiempo a la invitada no deseada Morga. Probablemente se conocieron en algún pasado desconocido.
Aunque sucede que algunos sentimientos casi familiares aparecen sobre un terreno vacío, aparentemente sin fundamento. Ya sabía que esta mujer le ayudaría sin importar lo que dijera sobre sí misma. Una vez, a los checos y a Han Gora. Tenía pasión por el amor, incluso se podría decir pasión a primera vista. Sintió una confianza total e incondicional en Karina, aunque no la conocía desde hacía más de una hora. Después de frecuentes visitas al hospital donde trabajaba mi madre, decidí dedicarme también a la medicina. Continué mi investigación sobre Marisa. No puedo decir que me hice fanático de esta profesión. Pero pensé que ella era noble y tenía razón. En el libro que estaba sobre la mesa del consultorio del médico había un artículo sobre los paramédicos en Occidente. No pude alejarme de ella hasta que lo leí de una página a otra. Entonces me vi como una persona valiente y hábil ayudando a personas en condiciones extremas. No sé de dónde saqué tanta perseverancia en mí mismo. Pero encontró una escuela de medicina donde las enfermeras se estaban preparando para esta profesión en particular. Para ambulancia, servicios de emergencia, atención médica, desastre. Se graduó de la escuela con un descanso, dejó a sus padres y se fue a una casa lejana y remota en las afueras. Durante 4 años trabajó como enfermera maldita, pero al final no pudo trabajar. Resultó lamentable, con sospecha de una organización delicada y conmovedora. Tenía que prepararme en un momento. Estaba perdido. Llegó el momento de ponerme las inyecciones y abracé a la víctima, tratando de calmarla. La brigada en la que me metí me llamó malaquista. Todos estaban bromeando. Arinka, deberías haber ido al psicólogo. Yo no elegí mi negocio. Necesito un personaje duro aquí. No, si me dieran un fondo servil. Iba a hacer muchas cosas, pero ya era hora de que los médicos se distrajeran. Volvía a llorar con uno de los pacientes o arrastraba a un cachorro del incendio a la clínica. Me saludaron. 2 años en un sencillo hospital de la ciudad trabajé como enfermera hasta que me casé. Esta es una historia aparte. Me gustó un álbum. La cantante Irina Olegrova tenía una canción con letra: compra una niña, mi querido tío rico, compra una niña, mi dulce, dulce. Así me sentí al principio con mi marido. Que compró mi belleza, cosa que no se hizo en ningún otro lugar en mi juventud. Después de eso, no pude mirar el sexo masculino por mucho tiempo. En el hospital donde trabajaba como enfermera, llevaban a los pacientes a Krotov. Entre el personal médico corría el rumor de que había reunido su capital en casos penales. Algo con terrenos que eran bañados por la gente, y luego en estos terrenos crecían pensiones, hoteles suburbanos de élite, en algún lugar cercano a la naturaleza pintoresca, de modo que el aire era dulce y el ambiente impecable. Sergei me miró con desdén. ¿Qué tipo de dátiles, dulces, ramos? Lo observé un par de días, mientras el gotero lo ponía y le hacía las vendas. Estaba trapeando, caballo. Fue cortado, pero se acabó. La hoja entró, los órganos importantes no fueron tocados. Ni siquiera sé por qué me fui con él después de su renuncia, pero le estoy agradecido como maestro de vida. El hombre con hábitos salvajes y sin dinero, declaró inmediatamente y despedí a mi esposa nuevamente. Se rió de su broma llana. Necesito un reemplazo. Fáctico, no estúpido, hecho a mano, no te haré ama de casa, tengo una sirvienta. Pero no habrá nada extra. Fue un matrimonio extraño. Esperaba cualquier cosa de él, pero no que nos hiciéramos amigos de Seryoga. Fue mi paciente mentor, porque definitivamente no era estúpido. Cínico, irónico, grosero, atrevido, pero no estúpido. Fui a la escuela con él, donde me enseñaron la capacidad de presentarse. Vestirme a mi gusto, elegir un buen vestuario, ordenar los complementos y la cosmética. Incluso no me arrastró a la cama de inmediato. Fue paciente y gentil, dijo que debería decirle cuando estuviera lista. Sergei no conocía su entorno y él era real para mí. Era feo y feo, parecía fundido de metal. Era tan duro y fuerte que todos le tenían miedo. Y con el tiempo comencé a tratarlo con cariño y respeto. Fue por una razón. No me importaba cómo estaba haciendo su reserva de oro.
La escudera de sus subordinados vivió una vida plena y estaba feliz con su destino, y yo vivía en nega. Un año después de casarme, le conté a Serga lo que me pasó en mi juventud. Estaba furioso, gritaba, explícame los detalles, encontraré y castigaré a estos cachorros, olvídalo, han pasado 8 años. Hace mucho que estuvieron separados de los nidos de sus padres en todo el país, abandonaron mi ciudad natal, buscando el viento en el campo. No me gustó solo una circunstancia. Mi marido estaba categóricamente en contra de que yo le diera un hijo. Argumentó lo siguiente. Soy demasiado peligroso incluso para ti. No quiero saber que tengo un eslabón débil. Me volveré vulnerable. Y puede que no tenga tiempo para protegerlo. No quieres enterrar a tu hijo o hija, ¿verdad? Asustada por estos recuerdos, miró a Pavel con una pregunta y luego expresó su preocupación. Ya amanece. Me levanto temprano por la mañana. ¿A qué hora está programada mi identificación? ¿Y qué debo hacer con él ahora? Luego puse una tetera al fuego para tener tiempo de tomar otra taza de café fuerte. Comencé a instruir a Arina. El procedimiento está programado para la mañana. Ahora no tiene sentido. Vuelva a tumbarse sobre una mesa de metal fría. Te volverás a congelar. En la República Checa las personas muy puntuales, sobre todo si cumplen sus funciones oficiales, no llegan antes de 5 minutos. Sin embargo, no sé cómo se comportarán su marido y su hermana, su paciencia puede ser más persistente. Nunca he tenido una hermana. Lamentablemente, la víctima de un lamentable incidente le respondió. Esta mujer, como se supo hace unas horas, es la amante de mi marido. Ella le reprochó ayer no haber sido capaz de darme una paliza, seguro. ¿Qué? Pavel la miraba con asombro. ¿Cómo tienes esa información? Es todo sencillo. Arina le respondió con tristeza. Escuché su conversación detrás de la pared. Y no fueron tímidos en sus expresiones. Pavel miró el reloj y continuó enseñándole a la mujer cómo engañar a su marido y su nueva pasión. Todas las personas temen instintivamente acercarse a los cadáveres. La policía local no es una excepción. Abordarán el proceso formalmente. No te mirarán. Primero, mostraré tu cuerpo a las autoridades. Tendrás que contener la respiración durante este tiempo. Luego te cubriré con una sábana. Tendrás unos segundos para prepararte para una prueba más seria, el llamado encuentro con tu marido. No sabemos cómo se comportarán con esa mujer. Es posible que tenga que contener la respiración durante un periodo más prolongado. Mi práctica de trabajo en la morgue demostró que los familiares a menudo intentan identificar rápidamente. Duele mirar el cuerpo helado de tu amada y cercana persona. Pero hay quienes intentan abrazar, tocar e incluso hablar con el cuerpo. ¿Qué opinas? ¿Cuál será la reacción de tu marido ante la imagen que ves? Arina pensó profundamente, trató de imaginar cómo se comportaría Maxim. Pero cuando descubrió que él quería deshacerse de ella, ya no estaba segura. Luchó con la respuesta de Pavel. Y no he tenido tiempo de contaros la historia de mi vida. Ya son las 7 de la mañana. Estoy completamente exhausto, sintiéndome como un limón exprimido después de todos estos acontecimientos ambiguos. Ni siquiera la segunda taza de café me animó. El cuerpo cansado exige persistentemente descanso. Tendremos tiempo para hablar sobre tu vida y otros asuntos. Y te he preparado un sofá. Te despertaré en 2 horas. Después de 1 hora de control, entrenaremos contigo. ¿Podrás contener la respiración correctamente? Todo debe parecer lo más fiel posible, aunque representar un cadáver sigue siendo una actividad desagradable. Arina estaba tan agradecida que se estiró en el sofá y un sueño saludable y que le salvó la vida la invadió. Pavel cerró la puerta y fue a la panadería más cercana a comprar productos recién horneados y mermelada. No les importó tomar un desayuno completo. Se dio cuenta de que le gustaba cuidar de esta mujer. Las venas de Maxim tiemblan de miedo. La idea de que Elona se deshiciera de su esposa ya no le parecía una gran idea y un camino hacia un futuro feliz. En 3 horas habrá un trámite de identificación. ¿Cómo comportarse para no exponer tu indignación y miedo?
No puede mentir y ocultar emociones. Todo está escrito en su rostro para siempre. Por la mañana, el hombre bebió una gran porción del fuerte néctar local, conocido como Bekerovka. Un licor de hierbas con una fuerza de grados. No fue tan valiente. Ahora quería dormir. El café fuerte no ayudó. Por la noche no cerraba los ojos por la emoción, ya que Ilona no intentaba distraerlo y relajarse. Miró la habitación del acogedor hotel donde prefería quedarse con Ilona. No podía quedarse en su casa, que filmaron antes de todos los trágicos acontecimientos con Irina. ¿Por qué solo aceptó esta horrible oferta de amante? ¿Y si el descubrimiento demuestra que su esposa fue golpeada por detrás, sin dejar ni una línea de cabello visible a la vista? Se le ocurrió una razón romántica para atraer a Arina fuera del café, donde instalaron equipos en un mini bar de cerveza para una. A Arina le encantaban las sorpresas sentimentales. El hombre pensó que estaba pensando en su esposa en el pasado. Llamó a Arina durante el día. Le habló amablemente de lo mucho que la extrañaba y se ofreció a pasar la noche juntos. Vela por la buena voluntad de Nikolai en su viaje a Chequia. Arina no se opuso en absoluto. Ella siempre cedió fácilmente ante su hombre. Tenía años cuando obtuvo su primer mandato. 3 años más tarde regresó con un tipo quemado a una colonia de adultos. Max tuvo la suerte de que sus padres en ese momento pusieran el último rublo en la alcancía preparada para el estudio de su amado hijo. El niño pronto se fue a estudiar al centro regional, pero algunas historias sobre Oleg, sobre milagros en la zona. Oleg le estaba enseñando a Max con una sonrisa. Ya sabes, sin vergüenza, cómo darle una paliza e incluso convertirlo en pulpa, sin dejar un solo rastro en su cuerpo. Max se asustó y parpadeó. No tuvo respuesta. Entonces Oleg se dejó caer, le dio una palmada en el hombro y continuó. Todo es elemental, amigo Watson. El analfabeto Oleg estaba muy orgulloso de haber trabajado duro día tras día. El único libro de su vida, Las aventuras de Sherlock Holmes. Maxim estaba horrorizado por tales descubrimientos de su amigo de la infancia, y este conocimiento le resultó útil. Actuó con sangre fría. Llegó al templo a tiempo. Eran alrededor de las 8 de la noche. La ciudad, según su costumbre, ya estaba vacía. No había nadie allí, pero la cerradura de la puerta principal no colgaba de la oreja. Max tuvo tiempo de pensar que había elegido un lugar extraño para el crimen planeado, pero ya era demasiado tarde para cambiar algo. Junto a las escaleras de madera había un cómodo nicho hueco. Se suponía que Maxim se escondería en él. ¿Cómo seguirá hasta que lo sepa? Sus zapatos eran silenciosos, si el zapatero era silencioso, lento. Él debe tener tiempo de acercarse a la arena por detrás, mientras ella sube las escaleras hacia el templo. La mujer apareció solo 10 minutos después. Incluso sus palmas estaban sudando de impaciencia. Además parecía una fea parodia del detective. Solo terminó en el presente. Maxim, en su. La sangre fluyó por su mejilla. Apagó la radio. Tenía miedo de tomarse el pulso y decidió esperar noticias en casa. La ciudad era muy pequeña, sus habitantes no serían suficientes. Estaba seguro de que lo encontrarían rápidamente. En la República Checa y en toda Europa, por lo que pudo comprobar, no era costumbre mostrar una curiosidad excesiva hacia los vecinos. Preguntarán a la policía, a los representantes de la administración, sobre algo o alguien. Los residentes de Lounis responderán con prontitud. No preguntarán, se comportarán según el principio de yo no soy yo y la cabaña no es mía. La abuela era llevada a las casas en los bancos, sabiendo siempre quién, con quién, dónde y por qué. Aquí no encontrarás un día con fuego. Un vaso de licor fuerte que bebí de un sorbo. El escalofrío no lo dejó. Marqué el teléfono de Lone y le informé, ya está, puedes volar a Praga. En respuesta, se escuchó una voz melódica de su pasión. ¡Qué ingenuo Max! Llegué ayer. Estoy sentado en un café frente al Hotel Chertovka, donde pasé la noche. En el momento adecuado debería haber estado más cerca de ti, mi gato. Ahora haré las maletas y en un par de horas estaré en Lone. Ya había reservado la habitación del hotel en la puerta de la ciudad.
Maxim suspiró aliviado. Estaba un poco gruñón. Hombres así también suceden. Ni siquiera un poco gruñón, sino más bien ingenioso. Al principio escuchó los consejos y consejos de su esposa. Cuando conoció a Ilona hace un año, se movió con delicadeza a la hora de resolver cualquier duda bajo su protección. Cómo enriqueció a su amante. Estaba preparado para cualquier cosa, siempre y cuando ella estuviera cerca. En su pareja, en el primer encuentro, se produjo la misma reacción química entre un hombre y una mujer, de la que todos hablan, pero nadie la vio, no la tuvo en sus manos. Ella fue tan efímera. Ambos no estaban preparados para que su ardiente pasión los hiciera prisioneros. Ilona entendió. Tuvo la oportunidad que el cielo le da una vez en la vida. Maxim no era solo un objeto de su amor absorbente. Era un cuerpo dorado que podía proveer para su pobre futuro. Y el hecho de que su esposa pueda convertirse en un obstáculo molesto. Ella no estaba preocupada en absoluto. Un plan brillante se estaba gestando en su cabeza sobre cómo deshacerse de este obstáculo que se interponía en su camino con Max. Ilona consideraba a Irina una piloto derrotada. Su rival era más de 10 años mayor que ella. En el mundo femenino, tal diferencia de edad se consideraba un siglo entero. Además, sabía que Max era 7 años menor que su esposa. Había que arreglar esta desgracia. Sin su participación, el amante no podría arreglárselas. Era necesario resolver el problema radicalmente, eliminar a Arina no por un tiempo, sino para siempre. Cuando ella le anunció por primera vez a Maxim su testamento, que quería ser la única mujer en su vida y, por lo tanto, debía destituir a su esposa, el hombre cayó en trance. Pero el agua y la piedra muelen. Ilona dio el respaldo, y ella estaba en todas partes, y en el lugar de su pareja, que ella no puede vivir sin él, que el amor que tienen en la vida no se le da a todos. Max estaba asustado. Ya había empezado a odiar a Arina por sí mismo, pero no se atrevía a dar un paso tan brusco y cruel. Era feroz, fantoneado con ideas increíbles, como la de vender negocios en Rusia. Y trasladarse a la residencia permanente en la República Checa. Era un gran aficionado a la cerveza. Una vez se encontraron con Arina en Múnich en el Festival de la Cerveza Oktoberfest. Luego, Max reunió el dinero de un año para un viaje semanal a Alemania para comprar una bebida espumosa en octubre. Vino a un evento festivo con un amigo. Ese año, la plaza de Lugo Teresa, donde todo se respiraba y se convivía con cerveza, estaba, como siempre, llena de gente. Se suponía que las caminatas de la gente durarían días, si el clima no cubría las tiendas y las tiendas de campaña con lluvia. Máxima no tenía dinero para una estancia tan larga en Alemania y su visa Schengen estaba abierta solo por una semana. De hecho, no era un alponce. Nunca antes había aceptado dinero de mujeres, pero cuando tuvieron un romance loco con Arina, en general, un borracho, prefería las marcas ligeras de esta bebida popular y llevaba a Maxim por todas las cervecerías, puestos, cafés y restaurantes. Con una sonrisa de valentía, elogió con la mirada determinado producto y le exigió que él, como visitante famoso, le dijera lo que le puede gustar a un aficionado de tamaño mediano del elixir espumoso con grados. Era muy guapo. Nunca se equivocó en su elección. Siempre le sorprendió el hecho de que ella fuera una mujer hermosa y estuviera involucrada en algún tipo de negocio masculino. Pero su pregunta fue cómo sucedió y ella bromeó. La bebida no era muy fuerte, sabrosa y rica. Bueno, yo tampoco podría enamorarme de él. La besó una y otra vez y fingió creer. Se sentía infinitamente cómodo con Arina, como si tuviera una hermana mayor. Era cuidada por la red, atractiva por fuera, hábil y hasta con dinero. Por supuesto, él no se lo contó a ella debido a sus asociaciones. Durante mucho tiempo no tuvo que pensar cuánto podría gastar en una tienda o en un restaurante para su amada. Fue un derecho muy agradable no contar en la cartera y en la tarjeta cuántas reservas materiales quedan. A la mañana, Ilona saltó de la cama, pidió rápidamente café y comida recién horneada y reprendió a Maxim. ¿Qué hacías aquí mientras yo dormía? Es bueno que el hospital de Gelit esté a solo 5 minutos. Podríamos haber llegado tarde a la identificación.
Es tan bueno que Launay sea una ciudad en miniatura. Después de unas horas de sueño, un delicioso desayuno con donuts rellenos de mermelada de cerezas. Arina estaba casi en forma. Pablo incluso tuvo que traerle un cosmético especial para darle un toque final a su rostro. La mujer tomó un tubo en la mano y suspiró con tristeza. No pensó que tendría que untarse con un tónico destinado a decorar los rostros y cuerpos de los muertos. No hay ningún lugar a donde ir. El patólogo, que intentaba ayudar, le tocó la mano y la animó. El objetivo es justificar los medios. Eres una mujer hermosa. Descansas un poco y tus mejillas se cubren de rubor natural. Lo siento, pero los cuerpos sin vida no tienen ese aspecto. Entonces, ten paciencia con esta mueca forzada. Arina sonrió con una larga sonrisa. O al revés, El Salvador. Pavel, pasemos a ti. Ambos estábamos envueltos en una historia tan ambigua que solo es posible salir de ella con total confianza. A veces las personas se ven obligadas a ser amigas, pero nunca se arrepienten. Estoy de acuerdo, Narina. Ni siquiera me atreví a ofrecerte esto. El hombre respondió con prontitud a las horas y minutos. Ensayemos tu identificación nuevamente. Practicarás el retraso de la respiración. Estaba otra vez acostada sobre esta terrible mesa con una superficie helada, acostumbrada a tocar las sábanas frías, y los recuerdos parpadeaban en su cabeza. Le parecía que toda su vida estaba construida frente a ella, junto a coloridos cuadros. Estuvieron juntos durante mucho tiempo, según sus estándares, y él no la despidió, fue quemado, como Sutia llamaba a los procesos de divorcios anteriores. Estaba apegado a ti, Ariska. No lo esperaba de mí mismo. Ahora, todo es agudo a mi alrededor, peligroso, impredecible, pero les prometo que tan pronto como finalice la firma de este difícil acuerdo, saludaremos a las islas cálidas con ustedes. Donde el cielo azul se funde con el mar turquesa, los cálidos rayos anaranjados del sol caen rápidamente en el agua salada por las noches y la arena abraza suavemente los pies descalzos. ¿Qué? No esperaba que su duro marido fuera a veces romántico. Somos solo tú y yo, querida. No lo esperaba usted mismo. Que tocarás estos hilos sensibles de tu alma. No llegaron a las islas. Por la noche, una vez finalizado el trato, se programó una escaramuza con muchos invitados, y de repente ella tuvo un dolor de garganta, revoloteó por la casa con fiebre alta, con un sonrojo febril, con ojos ardientes. ¿Qué hacer, Seriosa? Tengo que estar cerca de ti. Ahora simplemente hablaré conmigo mismo de otro medio para eliminar los síntomas obvios y lo reuniré. Pero Serga la detuvo y la calmó. Todas estas personas que se reúnen en la fiesta ya saben con certeza que te tengo, que llevamos mucho tiempo casados y no pasará nada terrible. Si uno tan divertido. Se suponía que iban juntos en el coche que llevó a Serga al banquete solemne, pero ella se fue por el aire sola con él. La ceremonia dejó a Arina en el suelo, sin enviarla a una cita con los ángeles. Después de sus padres, Seriosa era la única persona cercana a ella. Ella siempre le estará agradecida por los años pasados bajo su cuidado y cuidado. Arina miró el reloj que colgaba de la pared de la morgue. Parecía que habían pasado minutos de espera, pero las flechas se habían congelado. De hecho, la segunda flecha pasó por el dial solo un par de veces. 2 minutos parecieron una eternidad. Y entonces llegó el siguiente recuerdo. Su conversación con Maxim sobre el bebé. Ya habían llegado de Múnich, firmados en Rusia y en el registro civil. Arina tenía prisa por tener un marido joven con un hijo y luego se negó. Querida, vivamos un año más para nosotros. Me ahogo en tu amor y ternura. No puedo ni quiero compartirte con nadie más. Me temo que un hijo o una hija te quitarán todo tu tiempo. Ahora ella se preguntaba. ¿Siempre sentiste por tu segundo marido, de hecho, amor, pasión, atracción, respeto, calidez? La respuesta fue ambigua, especialmente ahora, cuando descubrió que Maxim estaba tratando de deshacerse de ella de la misma manera cruel. Luego, en Múnich, se enamoró y se lanzó a un apasionado romance como un vómito con la cabeza. Ella no notó nada a su alrededor.
Y entonces todo fue maravilloso, gentil y emocionante. Vivían con Max con el corazón en uno. Entonces, ¿en qué tipo de tierra nació su traición? Ni siquiera notó un atisbo de algo así en su marido. Cuando registraron el matrimonio, ya habían pasado un par de años después de la trágica muerte de Serga. El testamento no especificaba ningún otro rostro excepto el de ella y su madre, pero ella había vivido durante mucho tiempo en un elegante internado especializado para personas mayores. La víctima de la demencia temprana, y luego de la enfermedad de Alzheimer, no reconoció a ninguno de los que conoció en su vida anterior. Arina y Serga acudieron juntos a ella un par de veces, pero la mujer no reaccionó a la visita de su nuera. Arina de estos duros viajes. Cuando Serga y Arina no sabían nada sobre el hecho de que él se iría tan temprano en la vida, él a menudo le contaba sobre su sueño de vacaciones. Me iré a descansar y me construiré una fábrica de cerveza en algún lugar de una Europa próspera. Calentaremos los huesos viejos en algún lugar de la costa. Y el hinojo multiplicará nuestra riqueza en esta época. Ya en los primeros días de su viaje a la República Checa, llevó a Irina a una bonita ciudad llamada Satice. Toda su vida en este pueblo giró en torno a una empresa cervecera que construyó la ciudad. Recordó las excursiones a las tiendas y almacenes. Su favorito era probar el producto terminado en el sótano, donde su grupo bajó por la escalera de metal. Bebían cerveza fría con sus maridos en una taza grande tapada con una cadena atada a un gancho. Y no hubo descubrimiento de cerveza más deliciosa en su vida, ni antes ni después. Su negocio en Launia le parecía un punto gordo del preciado sueño de Seriosa, pero resultó ser una trampa incomprensible. Para ella. Los agentes de policía llegaron a la morgue a tiempo. Todos los trámites con la demostración del cuerpo se observaron perfectamente. Los siguientes en la fila eran supuestos familiares de la víctima. Maxime y Ilona se acercaron a la mesa como si recibieran una orden. La mujer abrazaba a su amante casi moralmente detrás de la piel, pero por fuera todo parecía decente. Un par de lágrimas amargas en su rostro, las palabras de confirmación, casi al unísono: sí, ella es mi esposa, Arina. Lo confirmo, esta es mi amada hermana, Arisa. Ambos apenas tocaron los pies de la víctima. La decisión de que la autopsia está prevista para mañana fue recibida con amargas exclamaciones. Las autoridades debían confirmar que la caída de la mujer se debió a un accidente. Mork se fue cogidos de la mano. Maxim, que estaba emocionado, no fue al hotel. Él voló. Por lo tanto, no vio que Pavel, que intentaba escuchar la frase, estaba siendo robado tras sus huellas. Quería saber qué más podía pensar esta pareja poco sincera. Y la fortuna estuvo del lado de Pavel y Arina. La hermana falsa y el marido de la víctima dieron la vuelta al hotel y se dirigieron a una cervecería. Se sentaron en la calle. Entonces el Logonatom logró llegar a la mesa de al lado, cubierta con una enorme jarra de cerveza oscura. Aquí incluso pudo distinguir las palabras de los conspiradores que no pensaban en observar ningún tipo de conspiración. La policía ni siquiera le pidió a Ilona su identificación. No comprobaron si estaba asociada con la familia de Irina. La República Checa era un país respetable, pero demasiado fiable. No fue difícil sortear las cosas dudosas aquí. No todo el diálogo de los malvados llegó a oídos de Pavel, pero fue posible comprender el significado de la conversación. Máxima y Ilona discutieron el hecho de que un pequeño edificio adaptado para la morgue se encuentra separado del edificio del hospital de Aegele. Por la noche, la ciudad de Launay se convierte en una ciudad fantasma, donde no hay un solo residente. Ni siquiera puedes encontrarte con un gato en la oscuridad, por lo que un incendio accidental en el edificio de la morgue no llamará la atención de inmediato. El edificio se quemará. Y las últimas pruebas que puedan señalar a Maxim y su cómplice serán quemadas. Pavel se arrepintió. Estos dos abandonaron él. En la morgue lo esperó con la noticia de que Arina, con honor, sobrellevó el juicio con el trámite de identificación. Ahora pensaba en cómo salir bien de la situación con Pavel. El caso volvió a tomar un mal rumbo. No quería arruinar la carrera de su nuevo conocido. Después de visitar el bar, Maxim, que se había calmado un poco y, como siempre,
la indescriptible Ilona, decidió abandonar el hotel. Trasladarse a vivir, mientras se cumplen todos los trámites, a la casa de Arina y Max. La policía, tras la muerte de su esposa, informó que las desafortunadas víctimas de su marido no pueden esperar juntas bajo el mismo techo para ser incineradas. Pavel y Arina estaban esperando en la morgue cuando ya oscurecía. Su plan estaba listo. Pasarán esta noche en el apartamento de Pavel y se marcharán mañana. Mientras tanto, Arina irá a casa de un amigo del colega del médico, Karl Vivar, y él se quedará aquí para ver cómo termina esta vida detectivesca. Por la tarde comenzó a llover intensamente en Launay. Incluso estaban interesados en cómo. Con una lluvia tan torrencial, si no para, Max prenderá fuego al viejo edificio de madera, pero completamente mojado. Y entonces Pavel lo tomó y puso patas arriba todo lo que había pensado. Ni siquiera quería consultar con Arina. ¿Y si ella estuviera en contra? Reconoció su número de celular, Máxima, marcó su número desde su teléfono, con voz trágica. Anunció a su marido. Buenas noches, soy el patólogo Anatán de la morgue del Hospital Agel. Te llamo para informarte sobre un incidente increíble. Alguien secuestró el cuerpo de su esposa con intenciones desconocidas. En nuestra morgue todavía no se han producido incidentes de este tipo. Ya he informado a la policía sobre esto. Ahora vendrán aquí representantes de las autoridades. Parpadeó, atónito el testigo de su conversación. Ya está oscuro. Ahora te llevaré a casa y luego volveré aquí después de llamar a la policía. No creo que su marido venga ahora a hacerse un chequeo. Se colaron en la casa del médico sin ser vistos y el hombre pronto desapareció. Los demonios comenzaron a prenderle fuego a Arina. Susurró, su voz interior estaba indignada. Seducirlo, vengarse de él. La traición hay que quemarla con hierro candente o con rosario maligno. Esto último puede ser incluso peor. Arina se puso unos vaqueros y un jersey que Pavel le dejó extraído de sus medias. Él estaba una cabeza por encima de ella, por lo que se enrolló la parte inferior de los pantalones anchos para no enredarse en ellos en el camino. Y el espejo la miró, la señora enojada con capucha negra. Con ojos un poco locos. Volvió a recordar a Serga, quien la llamó cuervo de ojos grises. Oh, si estuviera vivo ahora, habría resuelto la situación de inmediato. El estadio alquilado para ellos y su marido Domek estaba situado cerca de las atracciones locales de la Puerta Sotetsky, que fueron erigidos en la ciudad en el siglo XIX. Las ventanas del primer piso eran verdes. A ella nunca le gustó colgar cortinas gruesas y densas en las ventanas. Ahora tenía suerte. La luz amarilla del gran abajur que colgaba en el centro de la espaciosa habitación apenas llegaba al salón. Se movieron las cortinas, la mujer entró por las ventanas. En la silla, frente al gran televisor, brillando en la mitad de la oscuridad, estaba sentada su supuesta hermana, Ilona. Estaba claro que Maxim no estaba, y entonces apareció, con 2 vasos, con un líquido oscuro. Curará algo con un nervio fuerte. Arina sonrió para sí misma. Ahora lo sacudiré aún más. Llegó al arroyo tormentoso, se mojó el pelo y se colgó muchos mechones de pelo en la cara. Luego llegó a un pequeño cobertizo donde, por si acaso, se había almacenado carbón durante mucho tiempo. Encontró un pequeño trozo negro y dibujó círculos negros alrededor de sus ojos. En su cabeza daban vueltas los recuerdos de un cuento de hadas infantil, donde la protagonista principal era una bruja. Ahora quería que recordara a esta malvada heroína de la traición. Desde fuera, alguien podría pensar que después del golpe en la nuca no se encontraba bien. No fue así. Ahora estaba pensando perfectamente. Se vio impulsada a mirar a los ojos de su marido, una especie de demonio interior. Quería ver su reacción, miedo. Locura en sus alumnos. Habiendo creado una imagen terrible de un cadáver en movimiento, Rin nuevamente se acercó a la ventana y la golpeó valientemente. Nadie respondió al sonido, solo la lluvia golpeaba sobre una superficie lisa, fluyendo por arroyos irregulares. La mujer estaba llena de determinación a nivel de directo. Y entonces Maxim corrió hacia él. Ella no lo escuchó gritar.
Ella solo notó que sus ojos se llenaron de horror, y luego se apagó por completo, perdiendo el conocimiento. Ya no era posible quedarse aquí. Arina hizo brillar una sombra más allá de la majestuosa puerta Sotetsky y desapareció en un callejón oscuro. Si mi marido alguna vez aparece ante Minos, el juez clandestino en el reino de los muertos, controlado por Mad, que este día le parezca el paraíso, dijo Arina. Se desmayó nuevamente al recordar el pánico en el rostro de Max. Pero Minos se resistió a llamarme a los tribunales. Mi término en esta tierra aún no ha llegado. Pavel esperó a que llegara la policía y ahora, con asombro, observaba lo que sucedía a su alrededor. Los sirvientes y camaradas pusieron patas arriba toda la habitación, encontraron cada centímetro de sábanas azules tiradas sobre la mesa, como si la arena pudiera esconderse entre sus pliegues o volar en la escoba por la ventana de ventilación. El mayor del grupo que acudió a la llamada era un antiguo teniente coronel. Estaba claro que en su práctica de servicio nunca se había dado un caso tan extraordinario. Parecía confundido y no podía entender cómo un cuerpo sin sentido podía desaparecer de la morgue. Estaba constantemente pensando en algo doloroso y luego llamó al patólogo para tener una conversación privada. Doctor, no caminaré. Te lo contaré todo directamente. No me importa lo que pudo haber pasado aquí. Páralo, esto es una tontería. Nadie en la ciudad debería conocer este precedente. Formaremos documentos sobre lo que hizo en la autopsia, para luego realizar una cremación efectiva. En un mes se acercará el plazo de mi jubilación. No quiero él. El patólogo admitió ser honesto y haber informado del accidente al marido de la víctima. El policía sonrió con una sonrisa. Ayer vi a este joven de Rusia. Me parecía un tipo resbaladizo. Sus ojos están llorosos, está nervioso. Yo mismo me ocuparé de él. Algo me dice que le interesa mucho la noticia de que, según la fecha de caducidad, podrás entrar en la ley de herencia sin parar. Para deleite de Paul, decidieron. Rápidamente emitió una conclusión falsa sobre la autopsia. La policía llegó a la conclusión de que la caída de Arina fue un accidente. Todos los presentes prometieron mantener la boca cerrada. Nadie quería estropear su lista de trabajo. Estaban felices el uno con el otro. Unos días después de que el cuerpo desapareciera de la morgue del hospital Agel de Launay, se realizó la actuación con el entierro de Marina en el cementerio local. Máxima e Ilona desempeñaron el papel de parientes despreocupadas sin ninguna objeción, porque finalmente tenían por delante un futuro brillante y pobre. Ilona pudo convencer a la viuda de que el fantasma de Arina la estaba alucinando basándose en su experiencia después del procedimiento de identificación. Se calmó, no mostró más miedos y cortésmente guardó silencio sobre el hecho de que ahora estaba seguro de que Arina vendría por él. No podía confundir su cabello negro con el de nadie y sus ojos grises y penetrantes. Quien miró dentro de su alma esa noche. Cuando Ilona, aburrida de la vida ruidosa y secular, se fue por un par de días a Praga, donde tenía amigos, él se sentó en una silla y esperó la llegada de su difunta esposa. Su fantasma normalmente no se hacía esperar. Él vino en la misma forma. Pelo mojado, ojos terribles. Arina le preguntó a Max cómo estaba y si ahora era feliz con su amante. Él asintió con la cabeza en respuesta y un chorro de saliva fluyó por la comisura de su boca. Nadie a su alrededor entendió que su mente abandonó lentamente su cabeza. De alguna manera todavía estaba concentrado junto a Ilona, pero tan pronto como se quedó solo, inmediatamente llamó intencionalmente a Arina, se justificó y no quería hacerlo contigo, Arisa. Ahora no me importa tu dinero, estos bares con una amplia gama, ni siquiera Ilona. Es todo aburrido, quiero dormir todo el tiempo y quiero esconderme para que nadie me encuentre. Cuando su cómplice regresara de la capital checa, él iba a encargarse del trabajo. Temporalmente tomó el control de sí mismo, convirtiéndose en un robot mecánico. Hará todo lo que su mujer le diga que haga. Ni siquiera entendió de inmediato qué le pasaba. Lo llevó al médico más tarde, cuando ya estaba en su presencia en todos los espacios. Fue un espectáculo terrible. Un hermoso hombre con figura de atleta, que ahora miraba el mundo con mirada despreocupada, se movía como una figura liderada por un títere.
Solo fue revivido cuando una brillante morena apareció en su campo de visión. Intentó hablar con ella, pero rápidamente se dio la vuelta y desapareció. Sus ojos estaban nublados otra vez. Los especialistas de la clínica le dijeron a Elona que Maxim tenía un tipo raro de trastorno. La manía de la persecución, centrada en un tema. La muerte de su amada esposa. Ilona y Max aún no han anunciado a los demás que son pareja. En la sociedad todo el mundo todavía pensaba que la mujer que vino a apoyar al inquieto marido de su hermana se quedaba con él debido a su grave condición moral. Después de que el nuevo propietario cayera en trance, la empresa también tuvo que lidiar con la supuesta hermana que murió. Ilona estaba molesta por todo esto. Ella no entendía nada en asuntos comerciales. Cada vez aparecían menos visitantes en los bares. El personal empezó a buscar otros trabajos. Arina mantuvo las manos en el pulso, como hacía todo el tiempo. Ilona no podía hacerlo y no quería hacerlo. Los negocios inmobiliarios no eran la mejor manera de afrontarlo, que quedó en manos de Arina y Maxim en Rusia. La maquinaria burocrática trabajó lentamente, con chirrido, para entrar de lleno en los derechos de herencia, y no hubo discurso. Ilona comenzó a temer que Maxima fuera considerada imprudente y que en realidad no era pariente del difunto dueño de toda esta herencia. Arina, que vive desde hace 3 meses en varas de los Karlov, a pesar de no tener el carácter más cruel, no le deseaba ese destino a su marido. En algunos casos, el boomerang que vuela hacia una persona en respuesta a su pecado es muy cruel. Ella no conocía los detalles de lo que estaba pasando en sus asuntos. Sus propiedades, dinero, posesiones, todo lo que le recordaba a su segundo marido, acudió a ella. Sabía de alguna parte que, al dejarle la herencia de Sergei, lo entendería. También era un sinvergüenza en relación con los sinvergüenzas que traicionaban sus buenas relaciones. Independientemente de lo que su entorno pensara sobre él en ese momento, él no era un esclavo del material. Recuerdo que el dinero es lindo, pero una liendre no caería frente a ellos como Arina. Maxim no sabía que tenía una especie de estafa, una pequeña cuenta en uno de los bancos rusos. Serga le enseñó a tener un euro kopech en el día negro, hablaba de todo. Una mujer siempre debe tener su propio rublo, una cantidad determinada. Y no debería conocer a ninguno de sus parientes. Llegará el momento en que esta precaución será ayudada. Así sucedió. Sus provisiones no eran enormes y se negó a recibir ayuda material de Pavel. Pero podía permitirse el lujo de vivir un año en Karlsbad sin pensar en el pan de lo esencial. A veces su nueva amiga, la patóloga Anatem. Su colega Sarina vivía en una ciudad turística. Con ella aprendió checo y confirmó su condición de médico checo. La joven no pudo, su acreditación para la práctica médica no pasó, pero en lugar de enfermera en una de las hospitalizaciones, le ofrecieron. Y ella no quería volver la nariz. Su marido, que le levantó la mano, huyó de Rusia. Las acogedoras verrugas escarlatas le parecían un paraíso. Al recordar su amarga parte femenina, Arina la tomó con calidez y calidez. Y ella misma, al lado de esta mujer tranquila y hermosa, ya no se sentía tan sola. A Paul realmente le gustaba Arina y Arina simpatizaba con Paul, pero no se apresuraron a caer en el abismo de un nuevo amor. Aunque eran amigos bastante cercanos y cálidos. Quedará claro en qué puede convertirse todo esto. El hombre quedó con nostalgia de su tierra natal. En la morgue donde trabajaba ya no se daba el caso de que los cuerpos fueran robados. Casi no había cadáveres de los fallecidos. Y si aparecían, eran checos bastante viejos, que ya estaban cansados de pisotear tierras pecaminosas. Hasta el final del periodo de prueba en el país europeo, el médico del patologonatoma no tenía más de 2 meses. Mikhail estaba sentado en un mullido sofá en una tienda en una de las calles centrales del complejo Corvivar. No podía elegir un par de zapatos cómodos todos los días para lucir respetable y sus piernas doloridas no sentían la fuerza. Recientemente regresó de una colonia donde pasó años cometiendo fraudes a gran escala. En Rusia, la gente era severamente castigada por tales crímenes. Es bueno que tuviera un amigo, un socio, un colega de negocios que hizo todo lo posible para que el mandato de Mikhail desapareciera.
Incluso logró no perderlo todo durante la confiscación. Y ahora tenía una deuda con su amigo. Es una cuestión de honor. Solo eso. No se lo esperaba. Quitaron a un hombre específico que sabía cuáles eran los términos correctos. Misa ya había visitado todas partes. En la tumba de Serioga, en su casa de campo, donde los vecinos informaron de otra trágica noticia. La esposa de Serga, Arina, murió recientemente en la República Checa. Un caso desafortunado. No hay nada bueno o malo en ello. El hombre sufrió una conmoción cerebral y no sabía checo. Su novia tonta, a quien había llevado con él al resort, no era diferente en mente y en mente. Ahora, impotente, corrió hacia el comerciante del consultor, quien no entendía qué quería de ella esta extraña pareja rusa. Enojado porque nunca había cerrado el tema con los zapatos, Mikhail arrastró al cansado del ejemplo a la pasión al café más cercano. Ahora pedirá una jarra grande de cerveza y, para saciar su apetito, elegirá gulas con pan checo. Ante sus ojos apareció un arbolito en el bosque, donde desde hace 8 años tala árboles en cualquier clima, y luego un pan, un vario incomprensible con hilos de carne finamente cortados, que se ahoga en la grupa hervida. Si el cocinero no les hubiera preparado una especie de papilla con un guiso de mala calidad, mañana nadie habría podido ir al bosque. El trabajo físico es el mejor remedio para las almas perdidas. Y Mikhail también era un boros, un lobo, un solitario, grande, fuerte, audaz. Ningún grupo de la zona podría haberlo detenido. El mundo cambió a voluntad. Aún no entendía lo mejor ni lo peor para él. Ya no era rentable trabajar en la tierra. Las viejas medidas ya no funcionaron. Será necesario avanzar, encontrar nuevas condiciones y realidades. Todavía estaba enojado porque no podía estar al lado de su único amigo y Seriosa murió de manera tan cruel. Y el dinero que habían ahorrado juntos para el día negro no podía dárselo a su esposa. Ya no existía Irina en el mundo. Incluso los hijos de su pareja se han ido. ¡Qué triste! ¡Qué triste es! Ilona llevó a Max a la acera y le dijo que solo se presentarían a los médicos y regresarían a casa. A decir verdad, ella no se convirtió en un hombre. Nada le salió bien, todo se le fue de las manos. Incluso en el café que ahora pertenecía a su marido, Arina, ya no miró a su alrededor. Su única suerte fue contar su inesperado hallazgo. En el dormitorio, al lado de la cama, Arina estaba interesada en la salida de la pared, y al lado había una palanca. Cogió la linterna, la presionó y se abrió una pequeña puerta. Abrigo, resultó. La mujer feliz se rió. Aquí tienes un colgante con diamantes y esmeraldas, una pulsera con rubíes y unos enormes pendientes con barba. E incluso un bolso pequeño. Es poco probable que estas decoraciones duren lo suficiente, pero te ayudarán a deshacerte de Maxik. No es buena idea dejar a tu amante librado al destino. Cerca del Prado, como si fuera especialmente para este caso, se abrió una clínica especializada para enfermos mentales. En la orilla del río. El territorio es muy acogedor, con excelentes salas privadas, comida deliciosa y un personal bien cuidado. Ayer Ilona, que vendía en Praga una joya bastante exitosa, un colgante con guijarros, pagó una suma considerable por un año de estancia de máxima en esta institución médica. Ella misma se lava las manos. No puso al rey en la baraja, pensando que se encontraba con un. Pero resultó ser un fracaso. Su amante se ha vuelto completamente indiferente a todo lo que sucede a su alrededor en los últimos días. Incluso ahora, estaba sentado en un sofá en el consultorio del médico con la boca abierta y empezará a babear un poco más. O volver a buscar su fantasma por todas partes. Y Rinochka, que desapareció, se desconoce dónde, desde la mesa de la morgue. La paciencia de Ilona llegó a su fin. Que su cómplice le agradezca por no dejarlo tan pronto como comenzaron todos estos milagros. Después de un fragante gulas de carne escondido en pan, que olía a especias y recién horneado, Mikhail se divirtió mucho. Ahora beberá otro vaso de cerveza y luego volverá con sus ovejas. Así llamó a la actualidad, que no se podía evitar. Allí, en el bosque, se lastimó la pierna. Pero nunca se quejó con nadie por ello.
El problema fue que no pudo caminar durante mucho tiempo. Le sangraban las piernas, tenía un dolor agudo en la columna, probablemente lo lastimaron con un puño, pero solo le dieron una mano. Ni medicación, ni cirugía, no pudieron ayudarle. La lesión ha envejecido, se han producido procesos irreversibles, aconsejaron minimizar el estrés físico en la pierna, cuidarse, no ignorar el tratamiento de sanatorio y resort. Entonces, Mikhail terminó en el legendario Karlov's Bar. Después del viaje con Irina a la pastelería, donde ambas mujeres lamían sus pasteles, Irina tuvo que ir al departamento local de Sberbank. No esperaba que este monstruo financiero pudiera sacar su todoterreno. Pero tuvo suerte. En este banco se abrió aquel preciado billete con un cubo secreto. Entonces ella estaba a cargo de la geografía del banco. Después de sacar una pequeña cantidad de dinero en efectivo de la tarjeta, miró dentro de la zapatería. Se sentía incómoda porque había empapado tanto las zapatillas de Pavel que se le habían salido todas y no compensó su pérdida. Sabía que él se quejaría y regañaría, pero también quería hacerle un regalo. La tienda local fue un verdadero milagro en cuanto a surtido. Y la calidad de los zapatos ofrecidos. Dentro de la elegante habitación con muchos estantes, estaba casi vacía. Solo en el rincón más alejado vio a una rubia brillante y algo destrozada y a un hombre enojado que hablaba con un vendedor en ruso. Para hacer más comprensible a su asistente, el comprador enojado rara vez enviaba sus explicaciones a la selección. Arina de repente sintió en esta persona de habla rusa un alma tan cercana que voluntariamente se acercó a él. La más alejada parecía un plano de una película. Dios mío, Arina, ¿eres tú? Moriste. Miska, tranquilo. No me llames la atención. Soy yo, no un fantasma. Vivo e ileso. Mikhail se volvió hacia su novia desaparecida, le arrojó las llaves de la habitación, añadió algunas negligentemente, diviértete mientras lo haces. Te enviaré una buena suma a tu tarjeta ahora mismo. Ve a las tiendas. Ibas a asistir al procedimiento de spa allí, no rechaces nada. Conocí a mi viejo amigo. Nuestra conversación será larga y seria, así que no te aburras. Estaré allí pronto. Arina finalmente ayudó a Mikhail a elegir los zapatos adecuados, explicando a los asesores de la tienda cuál era la tarea en checo, que ella ya conocía un poco. Luego fueron con su viejo amigo al Café United, donde todos contaron cómo vivieron los últimos 8 años. La historia de Arina fue llevada a la locura por el amigo de su primer marido. Esta historia ya está llegando a su conclusión lógica. Si bien me consideran muerto como resultado de un desafortunado incidente, como podré resolver las intenciones ilegales del domingo más adelante, no me vengaré de Maxim. Solo quiero descansar y recuperarme por completo. Y luego, junto conmigo a Rusia, probablemente se irá mi nuevo amigo Pavel. Mijaíl sonrió. Una nueva vida y un nuevo amor están por delante, Arinuska. No podrás hacer nada más que negarte. La mitad del capital de nuestro Serioga es tuyo. No necesito el de nadie más. El tiempo lo dirá, Misa. Todavía no hemos tenido esa importante conversación con Pavel que pondrá todos los puntos en la letra y en el caso del cadáver superviviente. A petición de Arina, Mikhail no entró en detalles sobre el atentado contra ella. Solo le interesaba lo que ella respiraba, después de varios meses, sus figuritas. La noticia fue divertida. Louna tomó el tratamiento por su propio bien. Ya no se comunicaba con el fantasma de Marina, dormía tranquilamente por las noches y, a menudo, salía al aire libre. Solo tenía muchas diferencias en todo. ¿Qué está pasando detrás de la valla? Para gran sorpresa del personal, nunca se acordó de Elona después de su partida. Fue fácil encontrar las huellas de Elona. Se fue en vano, no perdió el tiempo, ya enredó a otro soldado de caballería con dinero. La gente de Mako no se enojó mucho con el tiburón del amor, le susurró a su nuevo amante qué clase de cosa era ella. En ciertos círculos entre la multitud se difundió el rumor de que la bella experimentada era amiga del sinvergüenza. Vivía sobre una pierna con la traición, la falsedad, el fraude, y hacía volar los aires de todos como un viento.
El viejo amigo Sergei no informó sobre sus investigaciones y acciones. Solo se aseguró de que nadie entre los muertos tuviera preguntas sobre su resurrección. El error se encontró en los documentos y protocolos del Servicio Checo de Seguridad Social, algo que no ocurre en la vida real. Lo principal es que se descubrió todo y el status quo volvió a su lugar. Pavel y Arina vendieron su negocio cervecero en la República Checa y regresaron a Rusia, a la ciudad donde ella vivía antes de la inmigración comercial. La conversación entre ellos fue en Launia. Después del accidente se descubrió que había sido un error. Las autoridades locales acordaron rápidamente los documentos necesarios. La historia del cuerpo desaparecido olía mal. La policía estaba en sus manos para que nadie se enterara. Antes del viaje de regreso a su tierra natal, Pasa e Irina discutieron juntos el posible futuro. Las raíces de su amor nacieron en el suelo de la fortaleza y amistad de confianza. Los psicólogos afirman que esta es una de las plataformas más estables para una vida familiar cómoda. Arina le habló al hombre con voz limpia. Ya tenía 2 maridos, Pasa, y ambos no querían que tuviera un hijo por diferentes motivos. Soy una mujer normal y corriente, quiero una familia de pleno derecho. ¿Qué dices sobre esto? Debo decir que siempre he envidiado a mis amigos, cuya edad ya no está más allá de las montañas. Tengo años. Creo que todavía tendré tiempo para convertirme en un padre tan bondadoso. Pero recuerda, debemos darnos prisa. Me gustaría tener 2 hijos. Tu desafío es aceptado, mi fiel amigo. A cambio, os anuncio mi nuevo proyecto empresarial. Voy a crear una cadena de panaderías que se especializará únicamente en repostería dulce. Su olor después de despertarme en la morgue de tus golosinas se convirtió para mí en un símbolo de libertad, vida desde cero. Que las familias felices vengan a nuestra cafetería o panadería a lamer postres y estar juntas cuando se sientan bien. Y construiremos nuestra propia felicidad para la felicidad de otras personas. Algo me dice que será mejor y más rentable que la cerveza. Y cierro esa página con gratitud. Me trajo a ti. Arina miró atentamente a los ojos de Pavel. No tenían el acero gris de los ojos dentados y el falso caramelo de los ojos de Maxim. Pavel era indescriptible, tranquilo, confiado en sí mismo. Probablemente ahora llegue el final a todas mis conclusiones. Arisa pensó en él con ternura. El pasado estaba en pasos. Ahora solo queda una plataforma plana de confianza en el futuro, en él y en sí mismo.